Bienvenidas a este nuevo año, a esta nueva cursada, a esta materia que es Anatomía y Salud Sexual de la Mujer. Bueno, es un placer para mí estar acá acompañándolas y orientándolas, también transmitiéndoles un poco mi experiencia, mis conocimientos y algo de orientación al trabajo que van a tener que hacer ustedes para profundizar los conceptos y los contenidos que iremos desarrollando durante la cursada. Bueno, seguramente algunas me conocen, mi nombre es Marina Lembo, soy partera universitaria y en mis épocas de estudiante y por el paso en mi calidad de estudiante, fui docente y ayudante de cátedra de la materia de anatomía en la Facultad de Medicina en la carrera de obstetricia. Un poco lo que intento hacer en este video, en este compartir, es contarles un poco algunos temas que vamos a ir desarrollando y un poco también mi experiencia en la utilidad, digamos, de estos conocimientos y estos saberes, ¿no? Por un lado vamos a ir paseando o investigando, explorando temas como el aparato reproductor femenino, el aparato reproductor masculino, tratando de aplicar esos conocimientos anatómicos al hacer concreto de la partería, entrar también en lo que es la anatomía general del cuerpo humano, de la cuerpa humana, en lo que es la macroestructura y otras estructuras como más pequeñas, estructuras formadas por conjuntos de órganos que comparten quizás una finalidad en común y cada órgano aportando funciones específicas pero complementarias. A su vez, lugares concretos del cuerpo por donde pasan determinados órganos y estructuras anatómicas importantes, y a su vez cómo los diferentes espacios anatómicos se afectan entre sí, ¿no? Por ejemplo, los cambios o el trabajo cardíaco, vascular y respiratorio, ¿no? Entonces uno puede hablar de lo cardiovascular o lo cardiorrespiratorio y entender desde la anatomía cómo el cuerpo también se expresa, ¿no? Y cómo nosotros podemos tomar información. En un principio, la materia o la cursada va a iniciar con algunos conceptos importantes, sobre todo terminología, nuevos vocabularios que hay que de a poco empezar a incorporar, vocabularios que también nos permiten hablar un lenguaje técnico que se comparte también con otras disciplinas que también abordan la atención a la salud, o abordan tratamientos, por ejemplo. De alguna manera es incorporar un lenguaje que nos permite entender, por ejemplo, estudios diagnósticos como las ecografías o una resonancia magnética o una tomografía, entender el cuerpo humano y poder describir, por ejemplo, cuando uno comparte la asistencia con otra persona, una partera, médico, osteópata, por ejemplo. Incluso la acupuntura, ¿no? El entender
el lenguaje de las vísceras, la ubicación anatómica que tienen esas vísceras, cómo están orientadas, el tamaño, el espacio que también ocupan, cómo pueden condicionar o modificar o correr, ¿no? a otros órganos que están cercanos, ¿no? Entonces, en un principio quizás puede resultar de alguna manera, a ver, resultar como dudoso, ¿no? El para qué, dudosa la utilidad de estos nuevos términos, dudosa la utilidad de conceptos como por ejemplo las regiones anatómicas o lo que se llama la topografía, o términos como anterior, posterior, superior, infra, supra, ¿no? Retro, antero, distal, medial, sagital, axilar. Muchos de los estudios, sobre todo que se manejan, ¿no? cotidianamente en la partería, o antecedentes de salud de la persona si ha necesitado algún tratamiento, o en la simpleza, ¿no? en los cambios que atraviesa, que vivencia, ¿no? un cuerpo gestante. Es de grandísima utilidad, tanto para la descripción, para poder explicar a otra persona que comparte también los cuidados, qué es lo que uno diagnosticó, evaluó, qué información obtuvo, ¿no? Por ejemplo, no sé, explicar con precisión en qué lugar hubo, por ejemplo, un desgarro dentro de la vagina, dentro de la vulva, en los genitales externos, en donde uno palpó en el vientre de la mujer, en el útero, determinadas partes, ¿no? del feto, del bebé intraútero, en qué lugar de la mama se palpó un nódulo o se palpó un conducto tapado, por ejemplo. Entonces, cuando uno empieza a incorporar dentro del lenguaje, ¿no? anatómico y descriptivo, también eso facilita y da claridad, ¿no? Claridad a veces para volver a comparar si empeoró, si se agrandó, si se corrió, incluso a veces en el tiempo, ¿no? A mí me ha pasado de mujeres que he asistido en diferentes gestaciones y partos, y volver a las historias clínicas donde a veces eran con dibujos, ¿no? o en la descripción escrita, ¿no? También de pasarle el reporte a otra colega o incluso de recibir historias clínicas de mujeres que se atendían en otro país, ¿no? Y el poder entender dónde se palpó o se encontró o dónde hubo una herida o una lesión, o simplemente en la mayoría de los casos son condiciones propias, ¿no? de a veces de las personas o mismo de la acomodación del bebé intraútero o de la acomodación del bebé a través del canal de parto. El propósito, digamos, ¿no? de la cursada es que ustedes adquieran esa terminología, adquieran esos nuevos vocablos, esas nuevas palabras que puedan tener conocimiento de los diferentes espacios que hay en el cuerpo humano y las diferentes funciones, y entender a su vez cómo se articulan, cómo funcionan en conjunto, ¿no? Y cómo una estructura o un tejido o un órgano puede modificar otro, ¿no?
como les decía, en un principio tal vez cueste entender la necesidad o el aporte o qué me suma, ¿no? Aprenderme los nombres, por ejemplo, de los huesos o aprenderme los nombres de las diferentes cavidades o aprenderme a poder ser precisa y puntualizar en palabras como cuadrante superior, cuadrante inferior, región medial o distal en relación a tal órgano. Entonces ese órgano se toma como el centro y desde ahí, ¿no? En la distancia, un efecto hormonal, por ejemplo, o un efecto en otra víscera, ¿no? Como a su vez las modificaciones que vive, ¿no? el cuerpo gestante también van afectando el funcionamiento más allá de la ubicación de los órganos, ¿no? de cómo el intestino se corre, cómo la vejiga también a veces influye sobre las contracciones uterinas, ¿no? Entonces resulta después muy interesante entender el cuerpo humano y uno puede tomar un montón de información y entender, interpretar a su vez cómo trabajan en lo local y cómo trabajan en el conjunto, ¿no? En lo macro. Así que empezando por la terminología, por los aparatos, que serían como el conjunto de órganos, de poder describir el cuerpo mirándolo desde adelante, ¿no? Lo que sería la parte anterior del cuerpo y la parte posterior, estudiando mucho la pelvis también y uno pensaría, por ejemplo, bueno, ¿qué me podría aportar el estudio de la cabeza ósea, ¿no? Y el cráneo? Bueno, ahí las parteras trabajamos fuertemente con lo que es un parámetro de referencia cuando tocamos la cabeza fetal, digamos, o del bebé intraútero, ya sea en el embarazo para palpar la acomodación, si es un bebé que está atravesado, si es un bebé que se pone de nalgas, mismo en el mismo nacimiento del bebé, si es un bebé que está totalmente plegado, y entonces se pueden tocar las divisiones y las uniones entre los huesos, o la nuca, o la nariz, o la cara. Lo mismo cuando son bebés que nacen de nalgas, entonces uno toca el sacrocoxis del bebé, los testículos, la nalga. La nalga también, el bebé cuando se acomoda en posiciones, por ejemplo, transversas, o en posiciones anteroposteriores, ¿no? Entonces uno puede empezar a usar palabras como occipito púbica, occipito sacra, derecha posterior, derecha anterior, sacroilíaca, ¿no? Cuando uno también toca la pelvis por fuera, cuando la mujer especifica me duele en tal lugar, y entonces uno sabe que está refiriéndose a la articulación del fémur con el coxal, ¿no? Los huesos de la pelvis, la movilidad, las articulaciones, los espacios, ¿no? Los tamaños de la pelvis y los tamaños que el bebé también ofrece a esa pelvis, como la distancia de la cintura escapular, ¿no? De lo que serían los hombros, o la otra cintura, la pélvica. Cuando uno habla de las diferentes formas de las pelvis de las personas, ¿no? Pelvis como más aplastadas
de adelante a atrás o más aplastadas de los costados. Entonces, cuando uno empieza a poder aplicar, ¿no?, esta terminología, también eso trae como mucha claridad, ¿no? Entonces, cuando uno a veces lee o tiene que describir o transmitirle y a otra persona que comparte esos cuidados, ¿no? Decir, bueno, hice una sutura de un desgarro complicado, por ejemplo, en pared posterior, en la mucosa, en el plano muscular, por ejemplo, ¿no? Cuando uno habla de planos, ¿no? Como si fueran como capas, como niveles, ¿no? Primer plano, segundo, tercero, cuarto. Puede estar hablando tanto de lo que serían las partes blandas de la pelvis, que incluyen como la piel de la vagina, la capa de más abajo, el músculo, después uno puede llegar hasta los huesos de la pelvis. Entonces, a su vez, hay músculos más superficiales y músculos más profundos, músculos que se unen de un hueso al otro hueso, y sobre todo en la pelvis la tracción de esos músculos, el estiramiento o el acortamiento agrandan o achican la pelvis. Entonces, bueno, el propósito, la razón, digamos, de esta cursada y de esta materia tiene que ver con todo eso, ¿no? Con que puedan después tener en sus manos una ecografía, que puede ser una ecografía mamaria, que puede ser una ecografía ginecológica, que puede ser una ecografía incluso del bebé, un scan fetal, por ejemplo, un scan detallado que describe que se encontró una dilatación en tal estructura del bebé, o cuando describe las 4 cavidades del corazón, o el paladar, o la cara, ¿no? Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿a mí qué me importa? Si, digamos, como que mi área de estudio van a ser los genitales externos de la mujer, los genitales internos y, no sé, el pecho, digamos, ¿no? Y uno podría decir, ¿qué me interesa entender las estructuras encefálicas, ¿no? Y hay afecciones o desviaciones a la salud, o mismo una ecografía que puede describir tal o cual cosa, o una imagen quística en el ovario, que quizás en realidad responde al espacio que ocupaba el óvulo, que fue lanzado y fecundado, que resultó después en el producto de la concepción, ¿no? O sea, la placenta y el embrión o los embriones. Entonces, también el empezar a poder manejar esas nuevas palabras, esas nuevas como interpretaciones que también a uno lo ubican, ¿no? O a une le ubican o a una la ubican. Bueno, espero poderles transferir, abrirles, ¿no? Como ese entendimiento, orientarlas por donde irá haciendo como esa exploración y esa búsqueda hacia estos nuevos conocimientos, ¿no? La idea también es aplicarlos, lo que sería como una especie de introducción a la anatomía, una anatomía general, y a su vez también dirigida a las funciones reproductivas, y también a lo que sería fuertemente la mecánica o el desarrollo de los procesos del parto y del nacimiento, ¿no? Bueno, espero que lo disfruten y que puedan contar con toda esa sabiduría, que también es importante que la partera cuente con esos conocimientos también puestos al servicio de las familias, de las madres, de los bebés que asistimos. Bueno, bienvenidas y nos estamos encontrando a lo largo de la materia.